tomar datos, modificarlos, borrarlos, qué sé yo, consultar datos a la base de datos para poder presentarlos por medio de una aplicación. Entonces, hoy vamos a complementar esa parte. Sobre todo que eso también les va a servir para la tercera fase del proyecto. Y al menos en esta tercera fase voy a tratar de evitar que exista una complejidad adicional en relación al tema, porque el tema va a ser sobre lo mismo, va a ser la misma lógica. Así que no van a tener, digámoslo así, un comportamiento diferente a lo que ustedes pues ya lograron aprender en en este segundo proyecto. Ok, la semana pasada hablamos acerca de qué era una base de datos, vimos que es un conjunto de información que se encuentra relacionada, resguardada, segura, persistida, y que el programador pues puede hacer uso de este recurso para hacer que nuestras aplicaciones sean más simples. Bien, en una estructura cliente-servidor, pues es necesario realizar una operación de conexión a la base de datos por medio de un puerto, el cual se habilita, se crea un canal de comunicación con la base de datos para poder transferir operaciones y con ello también alcanzar los objetivos que se planteen. Vimos que tenían una estructura interna de las bases de datos. Los datos se organizan por medio de entidades, cada entidad tiene atributos, las entidades se pueden representar como tablas, las columnas representan a los atributos y las filas representan a los registros. Hablamos que hay una forma de definir de manera única o de identificar de manera única cada registro por medio de una clave primaria, la cual está formada por uno o más atributos que forman parte de la entidad. Y a la vez platicamos acerca de cómo poder relacionar dos entidades o más entidades por medio de claves foráneas. Listo, hablamos de la entidad producto, como por ejemplo, donde tenemos como clave primaria el ID del producto, el número del producto, con una descripción, pero para conocer en qué bodega se encuentra, utilizamos una llave foránea, la cual es la clave primaria dentro de la tabla entidad, con la cual vamos a definir de manera única cada una de las bodegas que existen dentro de una empresa. Un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Así que la clave primaria de una entidad se convierte en clave foránea de otra para poder ligarlas o para poder relacionarlas. Ahora sí, entremos al tema de esta semana. ¿Cómo se realiza una conexión a una base de datos en Java? Lo que tenemos que trabajar para poder realizarlo es por medio de una Java Database Connection o un JDBC. Esto lo que hace es crear un canal de comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos. Obviamente utilizando el lenguaje estándar para poder realizar todas esas operaciones, los DMLs, es decir, hacer insert, select, update, delete, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los pasos para poder realizar esta conexión? Primero que nada, tenemos que cargar el driver que vamos a utilizar, es necesario y obligatorio tener ese driver, así que con ello necesitamos también obtener una librería que maneje todo esto. Algo de lo que nos despreocupamos porque ya alguien más realizó esto y lo único que tenemos que hacer de nuestra parte pues sería utilizarlo. Luego se crea un objeto de tipo conexión con el cual se va a poder abrir la conexión a la base de datos. Insisto, si es un canal, ese canal se tiene que abrir para garantizar de que va a fluir información por medio de esa estructura o de ese mecanismo. La carga del driver se realiza por medio de esta cláusula con un class.forName, colocando el nombre de la clase que se desea cargar. Esa clase va a ser la encargada de manejar todas las operaciones en la base de datos. Al final es un string donde se define el nombre.
Si por ejemplo se trata de una conexión estándar o abierta por medio de ODBC, el nombre de la clase sería este que está por aquí. Si se tratara de una clase para conectarse a una base de datos conocida como Derby, la clase que realiza esa conexión está nombrada de esta manera. Y así cada proveedor ha generado un paquete donde se incluye cada una de estas clases para poder realizar una conexión a las diferentes bases de datos que existen. Solamente con un poco de investigación ya se puede conocer a detalle cuál es esa base de datos. Ok. Entonces, para poder crear un objeto de conexión, para poder realizar esa conexión a la base de datos, es necesario tener una variable que lo va a contener y por medio de esta cláusula, colocándole cuál es el URL de la base de datos, el usuario y la contraseña, es suficiente para poder dar inicio a esa conexión. El URL está compuesto por diferentes componentes, valga la redundancia, colocando la palabra JDBC primero que nada, luego el subprotocolo que está asociado a la base de datos, el servidor, ya sea el nombre o la IP donde la base de datos está alojada, el puerto también donde se va a realizar la comunicación y el nombre de la base de datos. Por aquí un ejemplo de cómo sería si nuestra base de datos fuera Derby y que esté instalada en nuestro mismo equipo, por eso se le pone localhost porque es la misma máquina y el puerto en el cual se van a comunicar. Diagonal, el nombre de la base de datos. Con esto se realiza la operación de apertura y con un close a ese mismo objeto se puede realizar una operación de cierre. Y pues como siempre lo vemos aquí en clase, vamos a trabajar un poquito acerca de esto de una manera pues simple para poder llegar a ver cómo se realiza. Adelante, ¿cuál es la consulta? Y solo una pregunta. La dirección que nos está dando es para conectarnos a nuestra computadora como servidor local. Suponiendo de que Así es. todo esto lo subimos a GitHub, ¿cómo podemos visualizar esa misma base de datos en otra computadora? Ok. Eh, bueno, digamos que GitHub solamente es un repositorio para manejar las versiones de tu código. Solamente te sirve para guardarlo en un lugar seguro. No sirve para correr una aplicación en sí. Pero te pongo un ejemplo para más o menos lo que estás mencionando. Digamos de que tu aplicación está corriendo local, pero tu base de datos la tenés en la nube, hablando de una manera genérica. Digamos de que esté en la nube de Microsoft, por poner un ejemplo. ¿Es posible realizar ese tipo de operaciones? Sí. Lo único que tenemos que definir es cuál va a ser el nombre de ese servidor o la IP con la cual se identifica a ese equipo para indicarle a dónde tiene que ir a hacer ese consumo, a dónde tiene que ir a hacer esa consulta de, de esa base de datos para poder hacer la apertura de la conexión. Entonces sí es factible. Pueden estar alojados en lugares diferentes. Solamente hay que indicar cuál es el servidor en donde está. Ah, perfecto, sí, esa era mi consulta, gracias. Sí. Muy bien. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito. Como ya vimos, pues es factible ya el hecho de poder crear una conexión a una base de datos. Y pues eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a agarrar de ejemplo lo último que hicimos con JavaFX para que sea más práctico. Y lo vamos a poner aquí clase 12. Ok. Y este va a ser el proyecto que yo pues voy a abrir. Yo como siempre ya había hecho una práctica de esto para confirmar su funcionalidad, pero nosotros vamos a partir de cero para conocer a detalle cómo es que estas operaciones se llevan a cabo. Ok, solo déjenme ubicarme donde está el proyecto.
Prueba 2, clase 12 le pusimos, ¿verdad? Aquí está. Vamos a abrir este proyecto en una nueva ventana. Dejo esta nueva ventana aquí y lo que ya había probado del otro lado. Ok, entonces esto fue lo último que vimos cuando, eh, cuando trabajamos el tema de FX, así que vamos a seguir trabajando sobre ello. Solo para recordar en dónde estábamos, tenemos por aquí un, un acceso a nuestro sistema, ¿verdad? Donde por medio de un usuario y contraseña, pues se van a realizar, eh, se van a hacer las validaciones de credenciales para poder trabajar en nuestra aplicación. La aplicación ya estaba corriendo, si se recuerdan, teníamos una carrera donde conforme íbamos nosotros por acá agregando datos, estos se iban a mostrar por aquí. Lo único que todo lo que nosotros íbamos agregando solamente quedaba en memoria, ¿verdad? Eso significaba que si yo bajaba la aplicación y volvía a entrar, pues entonces esos datos se perdían porque solamente están en memoria. Ahora vamos a hacer que los datos pues ya no se pierdan, sino que se persistan en una tabla que se va a llamar carreras, y ahí es donde vamos a manejar nuestra información. Pero para ello tenemos que comenzar primero que nada con una conexión a la base de datos. Así que vamos a comenzar con... Eh, vamos a comenzar a crear algunos elementos por aquí que nos van a servir para realizar estas operaciones. Primero que nada, en utils tenemos variables globales y pues esto acordamos de que aquí vamos a poner todas las variables globales del sistema para no estarlas poniendo de diferente manera eh, en todos los lugares donde lo vamos a utilizar, sino más bien que quedara en un solo lugar. Ok. ¿Qué necesitamos poner por aquí? Pues necesitamos poner una variable estática de tipo, bueno, esta no va a cambiar, de tipo string, que le vamos a nombrar como el driver, sí, pues pongámosle el driver de la base de datos. Ok. Nosotros estamos trabajando en esta ocasión con Postgres, pues una googleadita nada más y me percaté que la clase que tenemos que utilizar para poder manejar el driver de la base de datos es org.postgresql.driver. Ok, de aquí para acá todo va a ser igual. También vamos a necesitar del URL. Ahorita vimos en la documentación todo esto, donde vamos a poner el protocolo, la base de datos, dónde está ubicada la base de datos y cómo se llama nuestra base de datos. Okay. En el caso de Postgres, la estructura que va a tener es la siguiente. Ponemos JDBC, esto es estándar en todos los URLs. Luego viene el manejador de base de datos, en donde está ubicada mi base de datos, que pues yo la tengo instalada en el mismo equipo, solamente que es con un Docker. Para quienes estén familiarizados con esto, pues tengo una especie de máquina virtual corriendo en mi equipo. Aquí está ejecutándose Postgres en el puerto 5432. Y bueno, ustedes cuando lo instalaron directamente en su máquina y no hay ningún problema. Estamos hablando de lo mismo. Ok. También vamos a necesitar un usuario y una contraseña, ¿verdad? Vamos a poner a estas variables globales userdb. Y pues por aquí mi usuario es Postgres. Ese es el usuario para poder conectarme a la base de datos. Y aquí en password db vamos a colocar la contraseña a mi base de datos. Listo.
Con eso pues ya tenemos nosotros las variables que nos van a servir para realizar esa creación de una conexión a la base de datos. Ok. Para esto también es necesario tener la librería, que es la que se va a encargar de realizar toda esa conexión, el realizar peticiones a la base de datos, el obtener información de la base de datos y que la podemos manejar en la aplicación de una manera más simple. Así como lo vimos en el caso cuando estuvimos trabajando lo del envío de un correo electrónico, que pues yo utilicé una librería para poder trabajar con ello, pues con las bases de datos ocurre exactamente lo mismo. Insisto, si ustedes lo googlean, pues fácilmente van a encontrar dónde pueden ver todo esto. Pónganle download JDBC driver de PostgreSQL, pues aquí ya tenemos acceso a eh, un mecanismo para poder descargar esos drivers, más también una documentación para conocer cómo es que pues, estas operaciones se llevan a cabo. No me recuerdo por dónde está la documentación más a detalle. Veamos por aquí, aquí está. Conexión a la base de datos y ven por aquí que está esto. JDBC, PostgreSQL, el nombre del host, el nombre del puerto, pero el número del puerto y el nombre de la base de datos. Y aquí está un ejemplo de cómo realizar esa conexión. Ok, listo. Y ese driver, pues yo ya lo bajé, lo tengo ubicado en una carpeta que está en el mismo nivel del proyecto que se llama PostgreSQL 42.2.16.yar. Lo bajé del mismo lugar que les acabo de mostrar. Pero esa librería todavía no forma parte de mi proyecto, así que el siguiente paso es agregarla. No es aquí en Settings, sino que es en Project Structure. Y por acá en el más le decimos que queremos agregar un jar que está en la carpeta de librerías que se llama PostgreSQL y listo. Ahora la librería ya forma parte de mi proyecto. Bien, hasta aquí pura configuración. No hemos comenzado a programar absolutamente nada. Pero dejo un espacio mejor. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Les recuerdo que vamos a hacer una práctica después. ¿Sí? Y es necesario que esto quede claro porque ustedes van a tener que realizar parte de esto para que puedan continuar con su práctica. Muy bien, entonces pues, sigamos trabajando porque hay bastante que hacer y bastante que aprender. Ok, fíjense que se me ocurre dejar por aquí, déjenme ver, yo creo que puedo dejar el mecanismo de conexión global y manejarlo de esa manera. Me gustaría intentarlo para confirmar que esto así es. Ok. Me gustaría dejar por acá una variable de tipo conexión, public static connection, que es de esta librería Java SQL y le vamos a nombrar como con. ¿Okay? Solamente que el valor que le voy a asignar a esta variable no es, no lo puedo trabajar en una sola línea, porque tengo que manejar las excepciones que pueden ocurrir, tengo que asignarle la clase, tengo que asignarle el, el URL y todo lo que tenemos ahí anteriormente. Pero quiero probar a ver si esto me lo deja hacer acá. Entonces vamos a poner aquí un segmento static para esta clase, porque aquí vamos a hacer varias operaciones para poder configurar todo esto. Esto tiene que ir en un try catch
porque si no existe una conexión a la base de datos y da un error, entonces hay que manejarlo. Pero eso lo vamos a explicar conforme vayamos agregando esto. Ok. Primero que nada, tenemos que cargar esa clase, así que tenemos que utilizar el class for name y el nombre del driver, pues ya lo tenemos en esta constante, driver db. Ok. Por acá, esto ya me está dando un error y me dice que no estoy manejando la excepción class not found exception, que significa que si la clase no existe, pues entonces me va a dar un error, y como no hay garantía de que exista, eso podría generar una excepción. Así que lo vamos a rodear de un try catch para que esto pues funcione de una manera adecuada. Si ocurre esa excepción, aquí ya se está manejando y se va a imprimir en la consola. A ver, ¿qué más? Ahora sí, a nuestra variable con, es esta que definimos aquí, que es la que va a manejar la conexión a la base de datos, le vamos a asignar la opción para poder crear la conexión por medio de nuestro driver, driver manager, perdón, driver manager.getConnection. Le enviamos el URL que necesita para poder realizar la conexión. Yo ya lo tengo en URLDB. Okay. Me pide también el usuario y la contraseña o el password. Así que vamos a utilizar esto que ya tengo aquí, UserDB y PasswordDB. Okay. Con esto también yo ya tengo la conexión abierta a la base de datos y se va a quedar guardada en una variable global que se llama con, que puedo acceder de manera directa sin crear un objeto por medio de las variables globales, porque se encuentra estático este atributo. Es un atributo de clase, así como lo vimos nosotros en alguna explicación del curso. Pero esto también me está dando una excepción o un error. Dice que no estoy manejando la excepción SQL exception, porque ese podría ser una excepción que va a poder ocurrir. Y me dice que si lo quiero corregir, agregándolo al conjunto de posibles errores o excepciones que pueden ocurrir a lo que ya estoy tratando, le digo que sí. Entonces, si la excepción es de tipo class not found exception o si es de tipo SQL exception, pues entonces se va a cachar y aquí se va a administrar o a operar esa excepción. Bueno, en teoría, esto pues ya está listo, ya está configurado de manera correcta y esta variable va a tener esa conexión a la base de datos porque esto se va a ejecutar al momento que arranca nuestra aplicación. Ok, como mis variables globales pues yo ya no las voy a utilizar, mejor lo vamos a cerrar y así esto ya queda funcional, ¿verdad? Ok. Veamos dónde quedó esto. Aquí está el source, edumg, y en utils tenemos, ahí está, sí, está todo bien aquí. Ok, solo quiero confirmar que mi base de datos esté activa. Solamente, bueno, la semana pasada vimos que hay software para poder realizar ese proceso de ¿qué? De acceso a la base de datos para poder probar, para hacer inserts, para crear tablas, que se llamaba IDE. Dentro del mismo IDE, algo que me ayude a hacer exactamente lo mismo. Okay. Así que abriendo en o investigando en las vistas que por aquí aparece, encontré la de la base de datos, aquí en Tool Windows,
hay una vista para manejar bases de datos. Yo puedo crear una conexión y también realizar operaciones en la base de datos desde el mismo IDE. No me estoy conectando dentro de la aplicación, sino más bien es como un plugin que me sirve para hacer operaciones en la base de datos. Así que aquí hay un montón de posibilidades de hacer conexiones a bases de datos, tanto locales como en nube, hasta de Excel, por lo visto. Pero nosotros ahorita queremos trabajar con Postgres. Ok. Bueno, el nombre le vamos a dejar ese. Me van a servir. Ay, déjenme abrir aquí mis variables globales porque ese es el chivo para hacer la conexión a la base de datos. La conexión se hace por JDBC de todas formas. Y entonces tenemos aquí. Postgres, muchas me perdí. MariaDB. Está hasta arriba, Inge. Perdón. Es que como ya la acababa de utilizar se me movió. Qué raro, dije, yo la había visto abajo. Pura piñata esto. Gracias, entonces. El host, ya dijimos que es localhost. El puerto en el cual está corriendo mi base de datos es 5432, es la estándar. Ustedes también deberían de tener lo mismo. Nos autenticamos por usuario y por password. Aquí el usuario dijimos que es Postgres. Ahí está. Y la contraseña, esta la ponemos aquí. La base de datos a la cual nos vamos a conectar, pues mi base de datos se llama UMGDB, así le puse. Entonces por eso le ponemos UMGDB. Así que el URL ya está formado en base a la información que nosotros pusimos por aquí. Hacemos una prueba para ver si hay conexión a la base de datos. Me dice que sí. Entonces le damos un OK. Listo. Y ahora desde el mismo IDE también tengo acceso a mi base de datos. Aquí hay un esquema donde tengo la tabla alumnos y la tabla carreras con su estructura. Yo ya puedo realizar operaciones a mi base de datos desde aquí mismo, como una segunda opción para poder hacerlo. Puedo ver todas las carreras que hay guardadas. Le damos a ejecutar y me dice que están estas tres. Ojo que eso yo ya lo había hecho anteriormente como parte de la preparación del curso. ¿Okay? Bueno, entonces esta conexión me va a servir para estar jugando ahí con los datos. Voy a dejar abierta esta pestaña de consola porque efectivamente esto va a ser útil posteriormente. Muy bien, sigamos entonces con la presentación. Aquí tenemos, voy a regresar a la presentación para que podamos explicar algunas otras cosas y siempre dándoles a ustedes la oportunidad que puedan hacer alguna consulta, algo que les haya causado curiosidad sobre lo que estábamos haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ingeniero, perdón, ¿cuál dijo que era el plugin que estaba usando? Fíjese que esto viene integrado dentro de IntelliJ y también dentro de NetBeans. Casi todos traen ese plugin integrado para poder realizar una conexión a la base de datos. Sí. Ok, solo eso, gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Entonces continuemos. Ok, ya creamos entonces nuestra conexión. Aparentemente lo que yo no hice fue probarlo para ver si no me daba algún error en la consola, porque eso se puede validar. Efectivamente no está dando ningún error, todavía no hay ninguna operación a la base de datos, ¿verdad? Sigue siendo vacío aquí, cuando en realidad sabemos de que la base de datos tiene 3 registros en la tabla de carreras. Entonces es algo que está pendiente. Necesitamos que esas 3 carreras se muestren aquí automáticamente basado en nuestra fuente de datos. Pero para eso hay que hacer algunas otras cosas. ¿Cómo se realiza la administración de operaciones? Acá es importante mencionar que
pues nosotros debemos de hacer una clasificación de las operaciones o sentencias SQL que nosotros vamos a trabajar. Una es las actualizaciones a la base de datos, que sería insertar, modificar o borrar, y otra es las consultas, que sería un select para poder obtener los datos que están en nuestra base de datos. El objeto encargado para realizar esas sentencias SQL pertenecen al mismo driver y es por medio de los objetos statement. Un statement va a tener dos métodos, el método executeUpdate y el método executeQuery para realizar las dos operaciones que mencionaba anteriormente. executeUpdate nos va a servir para hacer actualizaciones y executeQuery nos va a servir para poder realizar consultas. ¿Ok? ¿Cómo se crea un objeto statement? Pues la verdad que es bien fácil. Una vez que la conexión ya está abierta, por medio de ese objeto de conexión, utilizamos un método createStatement y este método pues es un método fabricador de objetos y nos devuelve un objeto que lo asignamos a una variable de tipo statement. Y con eso ya tenemos el statement preparado. Lo que nos quedaría nada más es realizar las operaciones. Si nosotros quisiéramos realizar operaciones para crear tablas, ojo que esto no es común y por lo tanto no me quiero enfocar mucho en ello. En realidad las tablas solamente se crean una vez y es preferible utilizar el manejador para poder hacerlo. Pero para poder insertar, por ejemplo, un alumno, entonces de ese objeto statement que hemos creado, invocamos el método executeUpdate y utilizamos el lenguaje SQL para poder agregar un nuevo registro. Es decir, un insert into a la tabla tal con los valores X, Y, Z, tal cual como lo vimos la semana pasada. ¿Okay? Solamente que estos valores tienen que ser pues, un poquito más dinámicos en base a la aplicación, porque la parte de la aplicación ya tiene formularios para que el usuario ingrese datos y esos datos que el usuario ingresa son los que nos sirven para poder hacer estas cláusulas insert de forma dinámica. No es que siempre vamos a insertar los datos de este carnet, de este usuario con estas características de carrera, para la tabla de alumnos, sino más bien en base a un formulario de datos. Okay. En el caso de cómo se reciben los objetos que existen en la base de datos, hay que hacer algo extra, porque el método executeQuery lo que hace es devolvernos un set de datos, como quien dice un arreglo o una lista de todos los datos que existan en una tabla. Para ello se maneja los objetos ResultSet. Estos objetos ResultSet tienen los mecanismos para extraer la información como que si se tratara de una lista. ¿Okay? Lo único que hay que tomar en cuenta es de que como la tabla puede llegar a tener muchos registros, nosotros tenemos que movernos entre los diferentes registros para poder tener acceso a la información de cada uno. La forma de moverse es por medio de los métodos next, con los cuales nosotros podemos ir incrementando o moviendo un puntero lógico que existe dentro de la estructura, la cual lo que hace es indicar en qué registro se encuentra de la información que nos devolvió la consulta. Y ya, cuando estamos en el registro que nosotros tenemos que hacer uso, utilizamos métodos get con los diferentes tipos de datos, string, entero, float, para obtener los valores que están dentro de cada uno de los campos. Por ejemplo, si tenemos por acá un query que devuelve información del rol y el nombre de la tabla de alumnos, es decir, que me devuelve dos campos de la tabla de alumnos, del statement se ejecuta el método executeQuery, se coloca acá el query que vamos a correr, la consulta, y esto me va a devolver un objeto ResultSet, que sería un set de datos. Si yo quiero ver qué información tiene, pues ese ResultSet lo tengo que recorrer. Y lo tengo que hacer uno por uno, porque puede llegar a tener n filas. Puede llegar a tener 5, puede llegar a tener 10, puede llegar a tener 20. Eso es bien volátil. Entonces,
sin necesidad de saber cuántos registros traen, nosotros podríamos utilizar el método next para irnos moviendo dentro de cada uno de los registros que forman parte del resultado de esta consulta, y una vez que nos hemos posicionado en un registro, obtener los datos de cada uno de los campos que queremos, el rol y el nombre, por medio del result set, es decir, en este caso, la variable rs, utilizando el método getString o getEntero o getFloat, dependiendo del tipo de dato que tiene en la base de datos asignado estos campos que forman parte de nuestra consulta, para posteriormente hacer lo que querramos hacer con esos datos, ya sea pintar esa consola o mostrarlos en un grid o qué sé yo. Eso ya depende de la necesidad del programador. Ok, ¿alguna consulta con la documentación? Porque ahora tenemos que hacer un ejemplo con estas dos operaciones. ¿No hay ninguna duda, muchachos? Ok, entonces continuemos. Sí, esto es lo que quisiéramos mostrar nosotros en el grid al momento que se ejecuta la aplicación, que ya forme parte de los datos que nosotros necesitamos pintar. Entonces vamos a comenzar con ello y después vamos a ver cómo se agregan datos también, y con eso pues ya tenemos al menos un ejemplo para ambos casos, y todo utilizando la interfase JavaFX, que la verdad lo de la interfaz es lo de menos, porque así puede ser una página web, puede ser una JavaFX, puede llegar a ser una aplicación de consola. Eso ya depende de cómo nosotros estemos disponiendo de los elementos con los cuales el usuario va a interactuar con nuestro sistema. Muy bien. Vamos a ver. Voy a crear algo por aquí que va a ser un package para ordenar todo lo que va a ser acceso a datos. Yo a esta capa o a este package lo voy a nombrar DAO, que significa un Data Access Object. ¿Ok? Este package va a servir para guardar clases que me sirven para realizar operaciones a la base de datos. Así que voy a agregar, como vamos a ver lo de la tabla carreras, vamos a agregar por aquí una clase que se va a llamar carrera DAO, para entender que esta va a servir para acceder a los datos de la tabla carrera. Ok, ¿qué operaciones necesito hacer? Pues necesito hacer un montón, pero vamos a comenzar con obtener los datos de la base de datos. ¿Sí? Que prácticamente la consulta ya la tengo. Tengo un poquito de datos adicionales. Tal vez yo solo voy a necesitar el código y el nombre, por ejemplo. ¿Ok? Probamos nuestra consulta a ver si funciona. Bien, sí funciona. Pues esta consulta queremos que se ejecute automáticamente en nuestra aplicación. ¿Para qué? Para que nos obtenga los datos que están aquí en la base de datos, pero que posteriormente nos lo pinte en, si se recuerdan, tenemos en las vistas, en menú principal, recuerdo yo que dejamos este panel que ahorita está oculto porque le dijimos que estaba invisible. Si lo visibilizamos otra vez, sería aquí. Aquí es donde queremos que se carguen automáticamente estos 3 registros que están en la base de datos. Ok. Primero, entonces nos enfocamos en una cosa, que sería crear una clase que se encargue de realizar todas las operaciones a la base de datos. Bien. ¿Saben qué? Para no confundir a nadie, vamos a crear esta documentación por aquí. Esta clase nos presenta los mecanismos para acceder a la base de datos
y manejar la información de la tabla carrera. Voy a ponerlo aquí abajo. Así ya sabemos de qué se trata cada cosa. Ok. Yo necesito, para este primer punto que queremos trabajar, un método que me devuelva todas las carreras. Solo que hay algo bien particular. Y es que si recordamos cómo hicimos el control, aquí en el menú principal, punto controller, y vamos a ver, para ver, así, aquí, cuando agregábamos un objeto, cuando agregábamos una carrera nueva, aquí en la presentación, lo voy a mostrar. Cada vez que nosotros agregamos aquí una carrera, por ejemplo, ponemos ingeniería y presionamos el botón agregar, lo que hacemos es crear un objeto de tipo carrera con los datos que obtuvimos aquí. ¿Sí? Y después utilizábamos un observable list de objetos de tipo carrera para poder setearlo a esta tabla. O sea que necesitamos los objetos, una lista de objetos, y la lista de objetos está dentro de una instancia UMG que también lo vamos a poner aquí como parte del modelo. Aquí está, perdón, esta no es, sería la de universidad. Universidad tiene nombre, siglas y tiene todas las carreras de la universidad en una lista. Pues esta lista de todas las carreras que están en la base de datos la deberíamos de actualizar para que desde el principio ya las tenga cargadas en memoria. Si necesito que me devuelva entonces una lista de carreras o tener una lista de carreras en clase nueva, carrera DAO, lo que tengo que hacer es crear un método que me devuelva esa lista de carreras. Entonces por aquí vamos a crear un public. Este método me va a devolver una lista de tipo objetos de tipo carrera. Tengo que agregar esta, ahí me va a decir después. Ahí está, javautil.list. Importemos también esa clase. Y yo le voy a poner un get database carreras. Así se llama mi método, ¿verdad? No tiene parámetros porque no vamos a filtrar nada, sino queremos todas las carreras que hay. Muy bien. En la presentación vimos de que hay que crear un objeto de tipo statement. Siempre del package Java SQL, porque hay statement de muchos otros packages. Entonces quiero que nos enfoquemos de Java.sql. Ven aquí el import, lo hizo de ese package. ¿Cómo le vamos a nombrar a esta variable? Vamos a nombrar statement. Está dentro de la línea de los gerentes. ¿Quién me va a devolver el objeto? El área de recursos humanos es ¿O quién va a crear un objeto de tipo statement? ¿Cómo lo puedo crear? Según lo que vimos en la documentación, jóvenes. Decía usted, a ver convivios, cumpleaños, sino que a detectar las necesidades de en cada puesto de trabajo, las necesidades de capacitación, ¿verdad? Entonces, podría decir que ¿Sí están por ahí? recursos humanos podría hacer algo de solo. para aconsejar a los gerentes a qué necesidad de capacitación tiene La variable con, ¿verdad? Consejo. Sí, la variable de conexión. La variable de conexión tiene un método que se llama a un gerente financiero, create statement. Okay, pero aquí eso no tengo acceso a la variable con. Para el personal. Entonces recuerden que la dejamos en las variables globales. Variablesglobales.com. Este tiene el método que se llama create statement. Y con ello pues ya fue creada el mecanismo para poder realizar operaciones a la base de datos. Pero me dice que no estoy manejando la excepción SQL exception. Así que lo vamos a... no, perdón. Lo que vamos a hacer es... y hacerle un surround. Vamos a manejar aquí la excepción si es que llega a ocurrir. Y listo. Bueno, pero con esto solo obtuvimos el objeto para realizar las operaciones. ¿Cuál es el método que sirve para poder ejecutar una consulta a la base de datos? ¿Qué consulta queremos hacer? Esta.
Primero, pues si esta es la consulta, la vamos a guardar por aquí en una variable de tipo string, le vamos a poner consulta. Lo vamos a concatenar aquí. Y listo. Ahí está. Esa es la consulta que queremos hacer. Entonces, statement tiene un método que se llama execute query, porque es una consulta. La consulta que queremos ejecutar es la que está en la variable, que la nombré así, consulta. Select código nombre de la tabla carreras. Pero este método me devuelve un result set. Así que yo tengo que tener una variable que guarde pues todos los objetos que me va a devolver la consulta, que en este caso serían 3 registros. Estos 3 registros van a estar en esta variable result set. Muy bien. Más. Tenemos que recorrerla, ¿verdad? Ese result set. Por ahí vimos que hay un método para ir moviendo el cursor, para el cursor de los registros, porque como tiene varios registros, yo tengo que decir quién es el registro actual. Entonces lo primero que hago es mover el puntero al primer registro, que sería a este. Este va a ser el primero. Ok. Como yo tengo un mecanismo para obtener los datos de los dos campos para este registro, que es por medio de los nombres de los campos en la variable results. Así que rs, le digo que me obtenga un entero, porque yo sé que una de las columnas es entera, que es en el caso del código. Yo le digo que me devuelva el campo código para el primer registro, porque es la primera vez que se está iterando aquí. Y también si yo quisiera un string para obtener el campo nombre, pues solo le pongo rs.getString y le digo que el campo que quiero que me devuelva es el campo nombre. Y vamos bien. ¿Qué quiero hacer yo con estos datos? Porque esto lo que va a hacer es de que me va a devolver 7690 y este me va a devolver ingeniería en sistemas. Pues yo lo que quiero es crear un objeto de tipo carrera, porque eso es lo que, bueno, parcialmente tengo que obtener un objeto de tipo carrera. ¿Cómo creamos los objetos de tipo carrera? Tenemos que crear por medio de un new el objeto carrera, y este me pide, si no estoy mal, solamente un parámetro, que es el nombre. Pero ahorita eso no me sirve. O sea, crear objetos así no me sirve porque yo tengo el código y el nombre. Entonces, voy a sobrecargar mi constructor para que tenga un mecanismo de crear objetos utilizando los dos valores, tanto el código como el nombre. Ahora, sí, yo ya le puedo decir que el código lo obtenga del result set por medio de la columna código y el nombre por medio del result set obteniendo la columna nombre. Y con eso pues yo ya creo un objeto de tipo carrera tomando los datos que vienen de mi base de datos. Okay. Pero yo no quiero devolver una carrera, yo quiero devolver una lista con todas las carreras. Entonces me hizo falta algo por aquí. Porque esa lista la vamos a ir llenando poco a poco. Lo voy a nombrar carreras. Array list, carrera, y aquí he inicializado ya ese objeto. Ahorita está vacío, pero lo vamos a ir llenando
con todos los objetos carreras que vamos a ir creando, tantos como el result set tenga. Cuando pase a la siguiente iteración, se va a ir a este registro y va a crear un objeto con estos dos datos. Y ese objeto queremos agregarlo a la lista. Hace la siguiente iteración, mueve el cursor hacia el siguiente registro, obtengo los dos valores, creo el objeto carrera y lo tengo que agregar también a mi variable carreras, que es el que va a tener la lista. Así que en carreras.add vamos a agregar ese objeto que ya habíamos creado. Y ahora sí, los objetos de tipo carrera se agregan a la array list y los datos para poder crear el objeto vienen de mi base de datos por medio del result set. Y aquí ya solo me queda devolver el result set. Si la base de datos tiene 3 registros, pues esto automáticamente va a cargar los 3 registros al result set. Si tiene 10, pues también funciona para 10. Si no tiene ninguno, pues también funciona para ninguno. Simplemente me va a decir que no hay ningún objeto en esta variable. Este método ya está terminado. Si se dan cuenta, estratégicamente he dejado en una clase carrera DAO las operaciones para acceder a la tabla de carreras. Si yo pongo todo este código en una sola clase, en la clase controller, pues esa clase va a quedar como muy grande, con mucha información. Va a ser difícil darle mantenimiento, a diferencia de hacerlo de esta manera, donde estamos pues de alguna manera organizando nuestro código y también reutilizándolo, porque así esto puede llegar a servir para cualquiera de las de las pantallas o de los formularios que formen parte de mi sistema, y solamente tengo que invocarlo, que es precisamente lo que nos corresponde hacer ahora aquí en nuestro menú principal. Y eso lo vamos a hacer desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque antes de que se inicialice todo, pues yo quiero que en esta variable que se llama add carreras, pues ya tenga toda esa información y que lo agreguemos después a la tabla. A esta table, ojo que estoy hablando de la table de la que visualmente tiene acceso el usuario. Como yo sé que este método es el que va a ser el primero que se va a ejecutar, entonces aquí vamos a obtener todos los registros de las carreras almacenadas en la base de datos. ¿Y cómo le hago para hacer esto? Pues primero que nada yo tengo que crear un objeto de tipo carrera DAO. Carrera DAO se llama igual, carrera DAO, la new, carrera DAO. Ese no tenía ni constructor explícito tenía, pero sí implícito, sin argumentos. Muy bien. Esta clase carrera DAO tiene el método getDatabaseCarreras, que fue el que acabamos de agregar, y me devuelve una lista de carreras. Muy bien. Ahí está el método, ya me devuelve la lista. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa lista? Porque solo por ir a generarla y obtenerla, no hago nada. Pues yo quiero que esa lista quede guardado en las carreras de mi objeto universidad. Que si se recuerdan de las clases que hemos hecho anteriormente, ese objeto de tipo universidad está también en las variables globales, .umg. Y aquí me gustaría hacer un set de todas las carreras, pero veo que no implementé ese método. Pero no hay problema, ahorita lo implementamos entonces aquí en la universidad, perdón. Hay un get carreras, pero no hay un set carreras. Así que aquí vamos a hacer el set de todas las carreras. Ya está el método disponible. Ahora sí ya lo puedo usar, set carreras. Aquí está esperando que yo le mande toda esa lista de carreras. Pues yo quiero que sea la lista que viene en la base de datos. Y muerta la gallina. Con eso
yo ya seteé todas las carreras en memoria en mi variable global UMG. Parte del problema ya está hecho. Ahora, lo que tengo que hacer es de que esos objetos se visualicen en el formulario que estamos trabajando. ¿Ok? Así que esto lo hacemos de la siguiente forma. Primero que nada, antes de que pase algún problema, mejor voy a validar de que efectivamente traiga objetos esa variable de carreras. Es decir, que si el tamaño es mayor a 0, entonces que haga lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues esto que ya teníamos aquí, que es convertir las carreras en un observable list y agregarlos al objeto que se va a pintar en pantalla. Entonces, esto lo dejamos aquí. Tal vez esto quedaría mejor dejarlo en un método porque ya vimos que se está volviendo repetitivo. Muy bien. Pero yo creería que con eso estaría todo. Y aquí es cuestión de probarlo, a ver si es cierto. Ingresamos a la aplicación, habilitamos o hacemos visibles las carreras y efectivamente estos objetos que ven ahora aquí, si se dan cuenta, fueron los mismos que están en nuestra base de datos. Por acá. Ahí tenemos los tres: ingeniería, auditoría e ingeniería mecánica. Y todo funcionó tal cual como lo necesitabas. Un siguiente ejemplo, pues que me gustaría hacer es el siguiente. Digamos de que yo quiero agregar una nueva carrera, pero quiero persistirla en la misma tabla, la tabla de carreras. Si vemos de que ya tengo aquí una nueva carrera, si yo le doy a agregar, me lo va a mostrar en el listado. Puedo seguir agregando más, otra carrera más. Claro que sí, lo podemos seguir haciendo, pero estos objetos no están siendo persistidos porque en la aplicación como la llevábamos ahorita, esto solamente queda en memoria. Si miramos la base de datos ahorita, siguen habiendo los mismos 3 registros, y si la aplicación se cierra y la volvemos a abrir, pues simplemente esos registros ya se perdieron porque solamente existían en memoria. ¿Ven? Aquí se perdió. Entonces yo lo que quiero ahora es que cuando ingresen los datos aquí y le den a agregar, no solamente se muestren aquí, sino que también se guarde ese nuevo objeto, perdón, no el nuevo objeto, sino esos datos que queremos que se guarden en nuestra tabla como un nuevo registro. Ok, trabajemos en ello entonces. Nos regresamos a la clase carrera DAO porque esta es la que nos va a servir precisamente para hacer eso. Y yo aquí voy a crear un método público. Perdón, este no me va a devolver nada, que se va a llamar SaveCarrera. ¿Qué va a recibir por parámetro? Pues una carrera, un objeto de tipo carrera. Ese va a ser el requisito. Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues primero que nada crear el statement. Esto no nos lo quitamos. Bien. Este nos va a pedir que manejemos la excepción, pero mejor utilicemos el que me genera el código para que sea más rápido. Queremos que le haga un surround de try catch. Ahí estamos. Siempre vamos a crear el DML para hacer un insert a la base de datos. Eso lo vimos la semana pasada. Yo quiero hacer un insert into, ese es el lenguaje SQL que se necesita para poder crear. Y le vamos a poner aquí carreras. Así se llama mi tabla. La tabla se llama carreras. Aquí está, ¿ven? Carreras. Ok. Y quiero guardar únicamente el código y el nombre. ¿Con qué valores? Con los valores que vengan en el objeto carrera que va a recibir por parámetro. Así que el primer valor que vamos a poner aquí es el código, porque eso es lo que estamos diciendo en este lado, que van a ser los valores que vamos a poner. Así que pongámosle carrera.get. Buenísimo. En la estructura SQL
los valores van separados por comas y el siguiente valor es un string. Y por ser un string tengo que colocarlo dentro de apóstrofos. Aquí está. Luego terminamos el SQL con un paréntesis y ya. ¿Qué valor es el que va a ir aquí? Pues carrera.get nombre. Y que lo que me manden como parámetro aquí son los valores que vamos a insertar en la base de datos. Pero aquí solo formamos la sentencia SQL para hacer eso. Todavía no la hemos ejecutado, solamente está guardado en un string. Pues para ejecutarla utilizamos el statement, que fue el que creamos arribita, y utilizamos el método executeUpdate, executeUpdate, este de aquí. ¿Qué update queremos hacer a la base de datos? Pues el que ya guardamos en nuestra variable DML. Y con eso te guardará la información en la base de datos. Algo bien básico todavía, pero ya nos va a servir para poder ejemplificar todo esto. Nos regresamos a nuestra interfaz, que es el menú principal. Yo estoy viendo que esta carrera DAO me va a servir en varios lados, entonces mejor lo que voy a hacer es de que lo voy a dejar como una propiedad de mi clase. Así lo puedo utilizar independientemente en qué método esté. Porque eso lo vamos a ejecutar cuando se presiona el botón de agregar, y esto va a ser una invocación al método agregar carrera, que crea el objeto ya lo tengo creado por aquí, buenísimo. Entonces lo único que me hace falta es persistir el objeto carrera en la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra variable carrera DAO, porque para eso fue que la creamos. Tiene un método que se llama saveCarrera, y el objeto que le vamos a decir que guarde, pues es el objeto que acabamos de crear por aquí. ¿Okay? Muy bien. Pues ya sería cuestión de probar a ver si esto realmente va a funcionar. Solamente que hay algo más que tengo que hacer, y es aquí, porque yo ya tengo un 7690 y si no me va a dar un error en la base de datos. Probemos pues. Vamos a agregar una carrera, y la nueva carrera sería, ya tenemos auditoría, psicología. Le vamos a agregar, y aquí hubo un error. Vamos a ver qué error es. Dice que es un error en la sintaxis value que yo agregué en mi carrera DAO. Tal vez esto de concatenar es bien complicado, muchachos. Vamos a ver. Insert into. Aquí está. Muy bien. Tal vez tenía que ingresar ahí un número, ingeniero. ¿Dónde tengo que poner un número? Tal vez en el valor que va a ingresar, para que lo muestre. Porque el valor que voy a ingresar aquí como número es el get código, entonces en teoría eso lo debería de traer el objeto. ¿Saben qué? Ya sé qué voy a hacer. Voy a poner que me devuelva el DML que estoy creando para ver si hay algún error de sintaxis, porque es de sintaxis el problema. Y así lo vamos a ver aquí en la consola. Esto tiene que ser algo como que bien normal cuando estamos programando, ¿verdad? Psicología. Veamos cómo lo generó. Insert into carreras, código, nombre. Miren, al parecer está bien. Probémoslo aquí en la consola para ver si... Inge, creo que le hace falta la S en values. Ay, tiene toda la razón. Qué buen ojo tienen. Estoy diciendo values, pero no lo estoy escribiendo. Estoy pensando
diferente a lo que escribo. Muchas gracias. Probémoslo de nuevo entonces. Ingresar, carrera. Y ahora sí, pongamos psicología. Ahora sí lo guardo bien. Muy bien. Arquitectura. Medicina. Y todos quedan aquí guardaditos con su código, porque así fue como lo configuramos. Funcionó re bien. Cerrémoslo. Vamos a ver en la base de datos si es cierto que aquí está. Ahí está, miren. Ahora sí ya quedaron persistidos. Miremos si la aplicación los muestra cuando lo volvemos a correr. Ahí está. Sí, sí nos funcionó re bien. Listo, muchachos. ¿Dudas? Porque ahorita deberían de haber muchas. Hay muchas, pero no sabemos por dónde comenzar. Con la primera. Vamos a comenzar por el principio, la que tengan. Bueno, por aquí un poco de documentación para que no se les vaya a perder qué es lo que están haciendo. Este método sirve para persistir las carreras en la base de datos. Y necesito por parámetro un objeto carrera. Listo. Muy bien. Esto de una vez subámoslo. ¿Hay alguien que tenga dudas? No hay dudas, muchachos. No quedan dormidos, ¿va? Es que se quiere aprovechar la oportunidad para decirle las dudas, pero es que surgen hasta que uno está codificando. Sí, ¿verdad? Sí, que cabal, Sí. ahorita todo está claro, pero Cuando uno programa es el problema, ¿va? Creo que porque no está claro no tenemos dudas. No sean así, miren que hay un máximo esfuerzo aquí. Inge, disculpe, ¿podría explicar una vez más el de eliminar carrera? ¿El cuál decís? El de eliminar carrera, al momento que va a eliminar la carrera que hay. Ah, ok. Aunque eso no lo hicimos, pero el DML para eliminar una carrera no está nada difícil. Ahorita lo vamos a ver como un ejemplo. Solo voy a poner esto, git push -origin master. Ahí estamos. Ya quedó público ahí en la rama de Git que yo les he compartido. Y aquí en Slack también ya les puso el URL, pero de todas formas ustedes ya saben cuál es mi usuario. Si ustedes quisieran hacer un delete, por ejemplo, aquí tenemos psicología, arquitectura y medicina. Digamos que queremos borrar psicología. La cláusula de SQL para eliminar sería delete el nombre de la tabla. La tabla se llama carreras. Y le ponemos una condición. ¿Cuál es el registro que queremos eliminar? Porque no queremos eliminar todos, ¿verdad? Solo queremos eliminar psicología. Entonces la condición para que eso se elimine sería que el código sea igual a 7691, que vemos que es este que está aquí. Lo probamos. Dice delete sin where clears all data. Pero yo delete, hace falta un from aquí. Ahí está, yo creo que ya está. Select asterisco from todos los registros. Y sí, ven, ya no está la carrera de psicología. Si ahora queremos eliminar
la que tiene código 7692, que es arquitectura. Pues ahora ya no está arquitectura, y ahora queremos eliminar la 93, que es medicina. Pues ya no está medicina por aquí. O sea que este código lo tenemos que pasar a nuestra clase carrera DAO. Tenemos que crear algo similar a esto, que sería un delete carrera, que va a recibir aquí el ID de la carrera que queremos eliminar, y aquí ponemos delete from carrera, tarara, tarara, pero en vez de ponerle 7690, 7691, tenemos que ponerle el que nos manden por parámetro para que sea dinámico. Un execute update y muerto la gallina, no hay nada más que hacer. Algo que no sé si me expliqué bien con esto. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Entonces ahora necesitamos trabajar. ¿Sí? ¿Las configuraciones de SQL pueden ser igual que las suyas o van a ser igual que las suyas o tienen que ser diferentes al momento que ya lo estamos haciendo en la base de datos? No, tienen que ser en base a tus necesidades, porque yo aquí les estoy dando un ejemplo en base a las necesidades que yo propuse, pero tus cláusulas tienen que ser en base a las necesidades que vos como programador vas necesitando, en base a las operaciones que querés implementar. Okay. Pero como ejemplo claro que te mostró para que nosotros nos pudiéramos entender. Exacto. Este es un ejemplo de un caso en particular que yo me inventé y por eso fue que quedó de esta manera. Pero esto es muy similar, digamos, hacer una clase carrera DAO para obtener todos los datos de la clase carrera. Ustedes podrían crear una clase alumnos.dao que me devuelva todos los alumnos y por supuesto que va a ser algo muy similar, pero no en todos los casos resulta ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otra Gracias, pregunta, ingeniero. muchachos? Muy bien, a la orden. ¿No? Ok, es tiempo de trabajar entonces. Ok, ustedes por aquí ya obtuvieron el proyecto para poder hacer esto. Entonces, trabajemos un poquito, porque como ustedes dicen que solo trabajando se da cuenta uno de sus errores, pues a trabajar se ha dicho. Vamos a hacer una actividad que sería la siguiente. Deben crear una interfaz para requerir los datos del alumno y la carrera a la cual se asigna un usuario nuevo, y vamos a crear todo esto en una tabla que se llama alumnos. ¿Ok? Les recuerdo que el primer paso que deben de hacer es añadir la librería JDBC para conectarse a la base de datos. Y aquí les estoy dando ya los scripts de ¿cómo se llama? Y les estoy dando los scripts para poder realizar la creación de una carrera, para poder hacer la creación del alumno. Ya tienen los campos, ya tienen registros, ahí están las 3 carreras que usamos hoy de ingeniería, auditoría, ingeniería mecánica. Ya tengo algunos datos de registros de alumnos, o sea, solo lo tienen que correr, ¿verdad? Lo único que estoy viendo aquí es que las tildes me las modificó, me las puso así bien feo. Entonces solo corrijan eso de las tildes porque no lo guardó bien. Y pues solamente eso tienen que hacer, que guarden la base de datos, un nuevo registro donde los datos se los pida. Miren, que los pidan en consola, que los pidan en un JavaFX, que lo pidan en un Swing, que lo pidan lo que ustedes quieran. La cosa es de que los datos que le solicitan al usuario que ingrese se guarden en la tabla carreras, perdón, en la tabla alumnos, porque eso es lo que van a guardar. Alumnos, quiero que persistan datos de tipo alumnos en base al ejemplo, en base a la presentación y qué sé yo. Pero para que se ayuden y que no queden solos, pues hagamos grupos de esto. ¿Ok?
así también se colaboran entre todos. Muy bien. ¿Y por qué están llorando, no, hombre? Miren todo lo que se está aprendiendo. Miren todo lo que no sabían y ahora van a saber. Listo. Entonces los grupos, vamos a ver cuánta gente hay por aquí. Tenemos ahorita 22. Hagámoslo bien práctico. Vamos a ver. Que sean